Buenas noches. Hoy vamos a continuar con el tema y la última parte de lo que corresponde a diseño de PCB, específicamente de los materiales que se utilizan en el PCB, y luego vamos a ver algunas cosas más prácticas y luego vamos a ver otros temas que tengan que ver con el tema del diseño. De hecho, luego vamos a tener las prácticas con Proteus y les voy a ir indicando qué es lo que vamos a hacer. Hoy les voy a mostrar esta parte teórica y luego vamos a ver un video, así para que en la próxima clase podamos a partir de ese video desarrollar el primer proyecto. Y también les tengo que mostrar las partes que tiene el Proteus y ir desde el esquemático, luego pasando eh, por el diseño propiamente del PCB. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Después tenemos que tener en cuenta la visualización en 3D, y dentro de ese proceso también vamos a crear. Lo que pasa es que hay veces que dentro de la librería del Proteus o de otras herramientas conseguimos los componentes que necesitamos, y hay veces que no tenemos los componentes y tenemos dos opciones: una, buscar en internet por si otra persona o una empresa o alguien ya haya desarrollado, y si ya desarrolló, entonces usar eso que ya se ha desarrollado. O la otra opción es desarrollar nuestros propios esquemáticos, nuestros propios componentes para el PCB y nuestro propio diseño de 3D. Afortunadamente hay mucha gente que hace eso de diseño de 3D. Entonces lo que vamos a hacer es importar de una página web que es la más reconocida, donde tienen diferentes tipos de ya encapsulados que la gente realiza, y nosotros vamos a utilizar ese modelo 3D y los vamos a asociar al componente que nosotros vamos a fabricar. Eso es lo que vamos a ir haciendo con las partes prácticas en correspondiente a eso. Entonces vamos a ir viendo, pero por ahora tenemos que terminar con el tema de lo que corresponde a los elementos que hacen al diseño de las placas. Estamos utilizando un material que está en el libro que le figura aquí. Entonces, el libro se llama Herramientas y Técnicas Avanzadas para el Diseñador Electrónico. Está realizada por el ingeniero Aidoldi, y la empresa que ellos tienen es MC Electronics. Dentro de ese material están algunas partes que he extraído para mostrarles el proceso. Bueno, ¿por qué necesitamos construir un PCB? ¿O por qué necesitamos esa estructura? Es importante conocer los diferentes tipos de PCB que ya vimos en la clase pasada, y hoy vamos a ir viendo otra vez, y ese proceso de fabricación típico para poder estimar los costos durante las etapas del diseño. Esto se conoce habitualmente como Design for Manufacturing, o DFM. Entonces, lo que se pretende básicamente no es diseñar la placa y ya está. Lo importante es tener en las etapas del diseño ciertas cuestiones que tengan que ver con el funcionamiento o simulación de la placa, como ya vimos, y de la estimación de los costos. Esta estimación de los costos lo van a tener físicamente por algo que se llama Bill of Material, que la mayoría de las herramientas de diseño tiene. Básicamente el Bill of Material, cuando ustedes colocan los componentes, entonces ya les contabiliza esos componentes, y ustedes tienen algunas opciones de ponerle el valor. Por ejemplo, ustedes se van al mercado, cualquier casa de electrónica, ya sea que lo compren en forma interna, comprando de algún proveedor de Paraguay o algún proveedor del extranjero. Entonces ustedes ya le pueden poner dentro del Bill of Material el valor y poder cuantificar cuánto es lo que le sale esto. Para una placa de prototipo no hay problema, pero imagínense que ustedes quieran desarrollar de forma industrial. Entonces, para más o menos cuantificar el costo, tenemos el Boom of Bill of Material.
Bueno, entonces nuestro objetivo es diseñar una placa de PCB. De acuerdo a esas especificaciones, le pasamos a los proveedores y ya sea que nosotros veamos cuánto es el costo de los componentes o que mandemos a diseñar tanto la placa y que el proveedor nos inserte esos componentes. La máquina y el proceso que coloca esos componentes se llama pick and place, y básicamente lo que hace es colocar esos componentes. Hay veces que los proveedores tienen dos opciones. Nosotros pagamos para que ellos compren los componentes, o directamente ver en el stock que tiene ese proveedor, y si tienen el stock del proveedor directamente nos van a colocar aquí. Evidentemente que ellos tengan dentro de su propio stock es mucho más económico que ellos tengan que comprar de un proveedor externo otra vez y nos hagan el recargo sobre ese precio. De todas formas, siempre es bueno entrar en las páginas web de estos que diseñan los componentes y ver si tienen las opciones para que ellos mismos inserten los componentes. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que nosotros nos libramos de ciertos procesos del ensamblaje. Pero generalmente lo hacen más con el tema de montajes superficiales, y los que se llaman true holes, que son los que nosotros conocemos como electrónica así normal, ellos no lo suelen hacer. Bueno, eso dependiendo del proveedor o fabricante de estas placas. Hay que ver cuáles son las opciones y si disponen. Algunos probablemente tengan la opción de los que son true holes, que son los que tienen los agujeros de esta forma, y eso se puedan insertar en resistencia. Pero evidentemente están los que son de montaje superficial, que en algunos de los proveedores le es más fácil eso instalar. Ya vimos el PCB de simple capa, y ese es el más sencillo de fabricar, y se denomina PCB simple capa porque solamente tiene conductores de uno de esos lados, que aquí, como ven en esta gráfica, es la parte de aquí abajo. En este caso está dispuesto de esa forma el gráfico. Ahora podemos invertir también, pero tenemos aquí en esta parte de abajo la parte del cobre, y solamente tiene conductores de ese lado, y dice por lo general los conductores se encuentran del lado de abajo, disponiendo de esa forma. Y como ya pueden ver aquí, todas las placas tienen un elemento que se denomina core, que es un sustrato que es dieléctrico, o básicamente es un aislante. Entonces tenemos una capa aislante y otra conductora, y este se llama solder side, que es el lado del componente el solder side, que es el lado de la soldadura, y el component side es donde se colocan los componentes. Para fabricar este tipo de PCB se utiliza un núcleo core, como pueden ver aquí, que es aislante, y que generalmente puede ser el FR4 que ya vimos la clase pasada, y uno de sus lados es cubierto completamente con una capa de cobre, que es esta que está aquí, y evidentemente aquí se trazan las pistas y las vías que van a ser utilizadas después. Luego se transfiere al diseño sobre este lado del PCB, y a través de un proceso que puede ser químico o fotoquímico se elimina el cobre expuesto para que queden visibles las pistas, que son estas que están acá, las pistas, y los pads, que son los orificios donde se insertan los componentes en las placas. Entonces estos agujeros se denominan pads de los componentes. La cara superior de la placa, la que no tiene cobre, es llamada capa de componentes, como pudimos ver aquí. Y los componentes de una sola cara, y las que son de true hole, que son las que tienen estos agujeros que están aquí. Los que utilizan estos agujeros, por ejemplo, resistencias, diodos, qué sé yo, que no son de montaje superficial, todos se ubican dentro del área de component side. Eso es así.
excepto las que son de montaje superficial que se colocan del lado del cobre, porque ahí es donde se va a adherir eso. ¿Qué es lo que dice acá? La capa superior de la placa que no tiene cobre es la llamada capa de componentes. En esa capa se colocan los componentes de montaje pasante o de through-hole. Ese viene del inglés, que vamos a ver cuando entremos, por ejemplo, en Proteus. Vamos a ver su nombre en inglés, que vamos a ir, yo les voy a mostrar dónde está esa palabra. Y se sueldan del lado del cobre, donde se encuentran los pads. Distinto es el caso de los componentes de montaje superficial, ya que estos deben colocarse y soldarse del lado del cobre, como ya vimos. Este tipo de PCB, la conexión eléctrica entre ambas caras se realiza mediante los pines de los componentes. Estos PCBs son sencillos de fabricar de forma casera, que es lo que se hace, y los costos son muy bajos en comparación a otras placas que evidentemente a veces se necesita enviar a una fábrica para que se pueda realizar. Entonces, generalmente se utilizan para aplicaciones de bajo nivel de integración. ¿Cuál es el problema con estas placas? Evidentemente, como tiene una sola cara, entonces el espacio que ocupa los componentes es mayor a una placa que si fuera de doble cara. Entonces solamente se ocupa una cara, entonces lo que perdemos es en espacio, y generalmente se usan cuando el desarrollo no es muy complejo y se lo utiliza para aplicaciones básicas. Como ya sabemos, dijimos que el FR4 es el material que se fabrica el núcleo. Entonces, donde dice core, podemos decir que puede ser de un sustrato de FR4. Este sustrato o núcleo dieléctrico está compuesto por fibras de vidrio unidas por una resina epoxi resistente al fuego, flame resistant. De ahí su nombre FR4. El 4 tiene que ver con la constante dieléctrica de permeabilidad, que típicamente se encuentra en el orden de los 4.7, pero como es sabido varía en frecuencia. Es importante conocer las propiedades del material a distintas frecuencias, especialmente en el diseño de líneas de transmisión. Eso hace referencia a que a veces se tiene que manejar el tema del grosor y ver qué tipos de materiales son los más idóneos para el tema de radiofrecuencia. Imagínense que ustedes, que después les voy a mostrar en otra diapositiva, que ustedes pueden tener líneas de transmisiones netamente de radiofrecuencia en una de las caras, y en otra de las caras señales eléctricas que pueden ser masa o VCC, por ejemplo, todos en la misma placa. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer un buen diseño de tal forma que se minimicen los problemas de impacto de radiofrecuencia dentro de la placa. Y como nos dice aquí, lo más importante es que el FR4 se puede usar como uno de los elementos, que es el core que está aquí. Este core que ven aquí puede ser de un material FR4. Eso es lo que dice eso. Y a ver, como ya sabemos que el FR4 es el material, y en realidad el FR4 es una mezcla de fibra de vidrio. Todos sabemos lo que es una fibra de vidrio. Y para los que no saben lo que es epoxi, epoxi es un material que se usa mucho en el ambiente eléctrico, pero también van a encontrar cuando compran unos calzados deportivos, cuando compran algunas prendas del extranjero, para que puedan darse cuenta, o cuando compran algún componente electrónico o alguna cosa. En las cajas van a encontrar, por ejemplo, así como esas bolsitas de té, más o menos se hacen la idea de esa bolsita de té, y van a encontrar unas pequeñas sustancias que son secas, que son como pequeñas bolitas que están ahí. Esas son las resinas de epoxi. Entonces, generalmente se usan eso para que no le tome la humedad a lo que ustedes compran.
Y básicamente es eso el epoxi. Son unos compuestos plásticos. Bueno, y eso. Después tenemos la PCB de doble de capa. Este tipo de PCB permite diseños un poco más complejos. Simplemente se agregan una capa de cobre sobre el lado superior. Este permite realizar un ruteo en ambas caras. En este caso también la conexión eléctrica se realiza a través de los pines de los componentes. Bueno, aquí ya tenemos doble cara. Por un lado tenemos el cobre, luego tenemos el core que puede ser FR4 y luego tenemos de vuelta aquí el cobre. Y aquí estas vías, y aquí estas conexiones de los cobres pueden ser independientes o estar conectados por estos que están acá, que son lo que después se denominan vías. Y generalmente las primeras vías se construyen de esta forma, generalmente para conectar la parte de arriba del cobre con la parte de abajo del cobre. Generalmente lo que se usa son algunas patitas de alguno de los componentes, qué sé yo, resistencia, diodo, lo que sea. Entonces la conexión entre esta capa de cobre con esta de otra se hace a través de cualquiera de los pines. Entonces, qué sé yo, una patita de una resistencia hace conducción entre estas dos. Y eso se hace así para los PCBs que no requieran mucha complejidad. Directamente una patita de un componente hace la conexión entre estos. Cuando estos generalmente son agujeros que están acá y tienen cobre por dentro, generalmente ya se le conoce como el nombre de vías, que vamos a ver después. Bueno, estas vías originalmente se llaman agujeros metalizados, porque en realidad lo que se hace es rellenar. A ver, en la figura anterior, a ver un poco si me ven, se dan cuenta que aquí no se rellena completamente esta cara del cobre, no se rellena completamente, sino que hay una capa de core que divide a ambas. Se ve ahí en la gráfica. Pero hay veces que se necesita llenar ese agujero donde van a ir los componentes con una aleación o directamente con un elemento conductor, que es lo que vimos del cobre. Entonces a esta parte que se rellena, inclusive en el material que les dejé y todavía no les mostré todo de la clase pasada, algunos si quieren tener esta parte mucho más resistente, con una aleación de tungsteno se rellena, entonces es mucho más resistente a alguna de las placas. Bueno, a estos agujeros se les llaman agujeros metalizados. En los dos primeros tipos de PCB vimos la conexión eléctrica entre ambas capas se realiza mediante los pines de los componentes. Colocando una patita de un componente ya está. Y esto no permite circuitos complejos, ese es su problema, ya que limita el espacio físico disponible. Además, no siempre va a coincidir el pin del componente cuando necesitamos conectar ambas caras. Hay veces que se necesitan del uso de vías, que vamos a ver enseguida, que sirven para conectar estas caras, y no necesariamente necesitamos colocar una patita de un pin. O sea, si colocamos la patita de un pin, o va a ocupar un espacio que no se necesita, o en realidad colocar la patita del pin no va a tener función ahí. Por eso es que se hacen estos agujeros especialmente, que se denominan metalizados, que su función única es comunicar de una capa o varias, a través de estos agujeros metalizados. Dice, además no siempre va a coincidir el pin del componente cuando necesitamos conectar ambas caras. Por esto se utiliza el agujero de conductores que se comunican con ambas caras, y acá tenemos el gráfico de eso. A estos agujeros se denominan los que ya les dije, plate through holes. Bueno, y estos through holes
son generalmente la mayoría de la electrónica que nosotros conocemos, que no son de montaje superficial. Entonces se denominan agujeros metalizados, o en inglés plate through holes, que se denomina también PH, PH, PTH. El PTH se logra mediante por electroposición colocando cobre dentro del agujero, o cobre o otros materiales, evidentemente, o otras aleaciones. Y es de esta forma logrando una conexión eléctrica entre ambas capas sin necesidad de utilizar pines de componentes. Y es así como se generan lo que son multilayer o multicapas, donde generalmente tenemos varias capas de core y por cada capa podemos tener las diferentes zonas del cobre, y estos se comunican mediante las vías. Cuando utilizamos un programa de diseño, generalmente lo que hace es su algoritmo de ruteo es primero verificar si podemos, cuando nosotros le damos autorruteo, ya sea dentro de Proteus o dentro de otro programa, lo primero que busca para diseñar el PCB es ubicar en una de las caras, si puede colocar todos los componentes. Si no logra conectar los componentes, entonces él genera vías internas, y esas vías se comunican de una capa a otra. Podemos tener desde dos capas, y desde dos capas ya generan estas vías. Entonces esa es la estrategia que tienen la mayoría de los programas de electrónica para poder diseñar las capas. Automáticamente, cuando le damos autorruteo, busca por una de las caras del cobre si puede colocar todos los componentes. Si nota que se van a molestar por el camino, entonces usa otra solución alternativa, que es irse por la otra cara del cobre y ver si puede conectar ahí. Pero en algún momento va a necesitar conectar, por ejemplo, GND de un lado a otro, o VCC de un lado a otro, o algún tipo de señal por alguna vía. Entonces el elemento que comunica una cara con otro son las vías, y la forma más común son estos agujeros metalizados, o para los componentes más básicos son estas de true holes. Bueno, ahora tenemos la capa de multilayer, que ya es un sándwich que, como podemos ver, tiene esta forma. Acá les pongo un ejemplo básicamente de lo que puede contener esas capas. En el caso de la estructura de 4 capas, esto es un ejemplo quitado de algún proveedor que ofrece estas características, de algún fabricante. Por ejemplo, él fabrica una estructura de 4 capas, donde la capa de arriba tiene una capa de señal, que esto es para radiofrecuencia, para tener un módulo Wi-Fi o lo que sea, o algún módulo de RF. Entonces una de las capas va a ser de señal, otra de las capas va a ser GND, otra va a ser VCC, y otra capa va a ser de señal otra vez. Y puede crearse otra de 6 capas. Esta es una opción con 4 capas, y esta es otra opción con 6 capas. Puede ser una de las capas de señales, después puede ser GND, puede ser otra capa de señal, una fuente de alimentación o VCC, otra de GND y otra de señal. Dependiendo de cuál es la aplicación que se van a hacer, estas áreas que separan entre el signal y el GND, o el signal y VCC, entonces va a tener un espesor o un ancho mayor. ¿Por qué eso? Para proteger el tema de radiofrecuencias. Imagínense que si el cobre está muy pegado a otra área de cobre que tienen diferentes funciones, entonces podemos hacer que se induzcan estas placas de cobre, entonces generan alguna información parásita, o induzcan algo que no necesitamos. Entonces las configuraciones de este grosor van a importar cuando se realizan conexiones multicapa. En este caso, vamos a ver un poco, acá tenemos la top layer
Y acá tenemos la bottom layer y después tenemos caras intermedias. Y acá tenemos los diferentes cores que van a ser colocados. En este caso tenemos 3 cores. Y entre core y core, entre este core y este core, van a darse cuenta que existen láminas de cobre y este elemento que se llama prepec, que básicamente es un aislante que separa entre los núcleos y el cobre. Entonces, estos se hacen de forma de sándwich. Como estuvimos viendo el video de la clase pasada, la idea es que se hagan capa por capa y por eso se denominan tipo sándwich. Y se necesita tener de esta forma su diseño. Por este lado también vamos a ver algo que depende de las herramientas y depende del proveedor. Depende de las herramientas porque para tener las diferentes capas, las herramientas que vamos a utilizar, los programas como el Proteus, Altium, Eagle o los otros, cómo manejan estas versiones de vías. Algunos directamente colocan estas vías through-holes, que son las que vienen de punta a punta. Estas son las through-holes, que ya vimos en la imagen de una sola capa. Pero también existen vías que son diferentes, que vamos a ver, y que tienen algunas peculiaridades. Entonces, los componentes que tenemos acá son estas vías que están acá, que conectan de un extremo a otro. Después la cara de los componentes y la cara de los cobres. Y cada uno de los núcleos que figuran acá, y estos dieléctricos, que son estos pequeños sustratos, que son estos prepec, que en realidad son los que separan una de otra. Para las que son multilayer, dice, es posible crear PCB que contengan 2 o más capas. Este tipo de PCB se denomina multicapa o multilayer. Desde luego, permiten el ruteo mucho más complejo y de alta integración de componentes. Pero una de estas características principales es la capacidad de agregar planos de alimentación entre las capas. Por ejemplo, como vimos en la imagen pasada, podemos agregarle VCC o GND, lo que ofrece una excelente protección contra el ruido eléctrico. De entre las señales que tenemos, de las que ya vimos ahí en esa imagen, tenemos la capa de señal, o que se denomina signal layers, o las capas de alimentación, que puede ser VCC o GND. Las signal layers solamente se utilizan para llevar información eléctrica entre los componentes. De eso hay estándares internacionales como el EMI, y generalmente tienen que ver con el tema de radiaciones electromagnéticas, tanto de los que se recibe desde el exterior hacia nuestro componente, o que nuestro componente puede emitir hacia afuera, o cualquier ruido que se pueda generar dentro de eso. Son las protecciones que tienen que ver, y mucho tienen que ver con el diseño de estas capas, para garantizar que haya menos ruido. Entonces, las capas que están dentro del PCB, algunas son de signal layer y algunas son de la parte de alimentación. Entonces, lo que dice la parte de alimentación, estas capas están hechas de grandes bloques de cobre que generalmente se utilizan para VCC o GND. De esta forma, al tener una gran superficie, son múltiples, reduciendo o eliminando el ruido eléctrico. Los PCBs multicapas pueden ser fabricados de diferentes formas. La más sencilla consiste en laminar el PCB de doble capa, utilizando una resina que es el prepec, que es pregnant, y la relación entre la cantidad de capas eléctricas y la capa de prepec puede ser definida por el diseñador de acuerdo al costo, a las dimensiones y las características electromagnéticas requeridas. El ejemplo que tenemos es una realizada para fabricar PCB de doble capa separado y luego unirlos con prepec formando un sándwich. La distribución elegida de las capas de alimentación y las capas de señal es a efecto ilustrativo y no influye en el proceso de fabricación.
Entonces, aquí lo que tenemos básicamente es esto. En el ejemplo que tenemos, se hace una tipo sándwich y lo que se hace es colocar este prepec para aislar las diferentes capas que tenemos. Y lo que hace el diseñador es definir el espesor de este prepec, y según el espesor de este prepec es lo que el fabricante nos va a cobrar. Entonces, cada vez que tengamos mayor área de prepec, entonces él nos va a cobrar costo mayor. Entonces, es eso, es jugar un poco con eso. Y una de las formas que es, como ven, entre el core, las separaciones de prepec que tienen que tener en cuenta. Y acordarse que estas secciones de cobre pueden, o sea, cualquiera de estas secciones de cobre que están aquí, o cualquiera de estas que están aquí, arriba o abajo, pueden funcionar o para radiofrecuencia. Entonces son señales de radiofrecuencia lo que circulan por una cara. Esta puede ser en este plano que tenemos aquí, por ejemplo, pueden ser de radiofrecuencia. Esta puede ser, por ejemplo, para VCC y esta puede ser para GND. Así se puede ir armando las placas y eso depende un poco entre lo que define el diseñador y lo que también define el fabricante. Y tener en cuenta que tenemos estas vías pasantes que comunican un punto con otro. Algunos son fáciles de construir, como vamos a ver, y algunos tienen su complejidad, y es ahí donde se necesita poder comunicarse con el proveedor para ver cuáles son las opciones que se tiene para eso. En este caso, que es otra forma de colocar el core, es este ejemplo que hice acá. En el caso de 3 núcleos, tiene acá 1, 2 y 3. Si vemos este otro, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4 núcleos tiene. Y en el ejemplo que hice acá, para el caso que tenga 3 núcleos. En el caso que tengamos 3 núcleos, pueden ser fabricados simultáneamente, pero luego las capas de prepec y el cobre exterior deben ser agregados por separado dentro del proceso de laminación. Entonces, podemos tener evidentemente estas 3 capas, y como sándwich, luego se le agregan los prepec que están aquí. Entonces, es lo que hice acá. En el caso de este ejemplo, tenemos 3 núcleos que son fabricados simultáneamente. Cada uno podemos colocarlos simultáneamente. Pero luego las capas de prepec y cobre interior, las que están, estos son los cobres interiores que están aquí. Ahora, entonces, el prepec y los cobres interiores, entonces, deben ser agregados por separado en el proceso de laminación. Entonces, cada uno de estos, su proceso ya es más lento. Luego, todo el PC debe pasar por un proceso químico para eliminar el cobre no deseado de las capas exteriores. Es lo mismo que diseñamos el PCB a mano. Ustedes van a pintar esto con un pincel y luego le van a colocar el ácido que va a comer las partes que no se desea. Bien hacer lo mismo. Luego de todo el PCB debe pasar por un proceso químico para eliminar el cobre no deseado de las capas exteriores. En una placa multilayer, dice en esta última imagen, vemos varias capas de prepec montados sobre un único núcleo. Esta es otra forma de poder, y va a depender del fabricante si dispone de esta forma de ver. Dice, esta última imagen vamos a ver varias capas de prepec. Acá tienen una capa de prepec, acá tienen otra capa de prepec y acá tienen otra capa de prepec, las que son de color blanco. Entonces, en esta última imagen vamos a ver varias capas de prepec montadas sobre un único núcleo. Este método es más costoso, ya que el PCB es fabricado progresivamente agregando capas de prepec y cobre. Entonces, vamos a suponer que empecemos aquí, desde el core. Entonces, ya tenemos la parte del cobre aquí debajo. Tenemos el core aquí, que puede ser FR4.
Luego tenemos nuestra capa de vuelta de cobre, pero debe haber un elemento o un compuesto o un sustrato que pueda aislar esto. Entonces ahí es donde se le agrega este prepec que está aquí. Entonces aquí le agregamos prepec, que son esta parte blanca. Luego volvamos a colocar un área de cobre y después evidentemente vamos a colocar de vuelta prepec como elemento separador. Y eso es lo que se hace. Y es más costoso porque es un proceso mucho más lento de agregar cobre versus prepec. Entonces es así. Cada vez que se agrega una nueva capa, el PCB completo debe pasar por un proceso químico para eliminar el cobre no deseado, que es el mismo caso de que ya dijimos. Esto se da como resultado que tenemos un PCB mucho más fino en los dos casos que en los dos casos anteriores. Sin embargo, es fundamentalmente importante considerar las propiedades electromagnéticas del prepec al momento del diseño. Por lo último, es necesario conocer y definir con el proveedor de fabricación de estas placas los costos y la posibilidad de su fabricación. Entonces, primero es saber si el proveedor puede proveernos este tipo de placas y ver si él cómo va a desarrollar esto y cuánto es el costo asociado a estas placas. En comparación a la que tenemos aquí, que tenemos varias capas de core que funcionan como aislante, o tener esta capa directamente de una sola capa del core y después ir trabajando directamente con el prepec, lo que se gana aquí evidentemente es tener un PCB mucho más delgado que en comparación a este que también es multilayer. Entonces aquí vemos que esto es mucho más ancho y acá tenemos una capa mucho más fina. Eso es lo que ganamos. Además de eso, que también los componentes pueden estar insertados en forma más compacta. Luego evidentemente viene la máscara aislante del solder mask, que ya vimos la clase pasada de lo que es. Entonces, industrialmente los componentes se soldan sobre los PCBs utilizando una ola de estaño, o también denominado proceso de flujo o reflow dentro de un horno. En ambos casos corremos el riesgo de que se produzcan puentes o entre los pads o las pistas que son adyacentes, que no tengan la máscara antisoldante. Esta máscara es habitualmente de color verde, aunque en realidad puede fabricarse de cualquier color. Esta máscara protege al cobre y solamente deja expuestos los pads para permitir las soldaduras. Tiene una doble ventaja de prevenir la corrosión del cobre y evitar puentes en el proceso de montaje. La máscara antisoldante se coloca sobre las capas superior e inferior del PCB y lógicamente no se impregna en las capas internas. Esto generalmente lo tienen la mayoría o casi todos los fabricantes de PCB. Evidentemente, las que son multicapas no vamos a aprender que no tengan esta capa máscara aislante. Todas tienen esa capa aislante. Y hay, por ejemplo, algunas normativas internacionales de acuerdo así tienen algunos componentes de las placas. Si algunos de los componentes de las placas pueden dañar el medio ambiente, entonces hay regiones en el mundo que son bastante exigentes. O por ejemplo, para las placas madre de computadora, en muchos de los países o la mayoría de ellos cumplen algunos estándares internacionales. Algunos, por ejemplo, cumplen el estándar internacional que se denomina RoHS, y eso nos protege del medio ambiente cuando se tiran a la basura estas placas. Entonces, también hay normativas y cuestiones que ver con el diseño, no solamente que tengan que ver con el solder max, sino también con el tipo de materiales que se utiliza internamente para fabricar estas placas. Algo que ya vimos también, que es el
Seal Screen, que directamente en los programas, como les dije, cuando ustedes ya hacen su diseño de PCB, la mayoría de las herramientas ya les permiten colocar el Seal Screen de los componentes que ustedes ya hayan definido. Entonces muchas veces es útil indicar sobre la placa la ubicación de los componentes o bien colocar información como el nombre de la placa, el fabricante, el código de barra o cualquier información que ustedes quieran, el logotipo. Esto se hace con una tinta que es tradicionalmente de color blanco o de color amarillo. Se puede adherir sobre la superficie de PCB y no es conductiva. Lo ideal es elegir un color que contraste bien con la máscara antisoldante. Como diseñadores tenemos la posibilidad de colocar información sobre la capa superior e inferior utilizando la capa de Seal Screen. Acá en la imagen, entonces, siempre muchas de las placas que ustedes compren o puedan ver van a darse cuenta que, por ejemplo, la capa de serigrafía siempre es importante para poder ubicar bien los componentes. Entonces, les sirve tanto a los diseñadores, a los que van a soldar o a la gente que va a reparar alguna placa. Entonces, colocar de qué forma van a estar distribuidos, por ejemplo, si es un integrado, entonces dejar la muesca acá, de qué lado se va a colocar el componente y colocarle un número 1, por ejemplo, para indicar que aquí se tiene que colocar la patita número 1 de ese componente. Son cosas así o ciertas informaciones que identifiquen al fabricante, es muy importante para poder hacer un buen diseño y también, por otro lado, para poder identificar qué tipo de placa es y qué fabricante es. Bueno, por último tenemos el tema de las vías. Y aquí depende mucho de los fabricantes. No sé si tengo una imagen que muestre los tres, pero voy a tratar de ejemplificar. Tenemos tres tipos de vías. Acá en esta imagen o en este material solamente se mencionan dos. Y se mencionan dos porque son las más importantes. Porque el Through Hole ya es el que ya vimos. Y el Through Hole es este que les muestro aquí. Estas son las vías Through Hole. Y con estas vías no hay ningún problema. Son los casos más normales de generación de vías. Y las vías, dijimos, lo que hace es comunicar una capa con otra capa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una capa de cobre y acá tenemos otra capa de cobre y se comunican mediante estas vías que en este ejemplo son las denominadas Through Hole, que vienen desde el inicio del PCB hasta el fin del PCB. Ahora, existen otros tipos de vías y esas tienen que ver con algunas cuestiones importantes y que tengan que ver, y las que se usan generalmente para radiofrecuencia. Cuando trabajamos con radiofrecuencia o para hacer componentes más pequeños o las que le llaman las que tengan que ver con alta velocidad, porque hoy en día, por ejemplo, el proceso de un microcontrolador puede ser mucho más rápido la información que fluye dentro de eso. Ni qué decir, por ejemplo, para una placa Wi-Fi o otras placas, necesitan vías especiales que tengan una función bastante diferenciada, y acá es donde aparecen estas dos posibilidades. Pueden haber diferentes tipos de vías. Hay uno que tampoco les puse aquí, que se llama microvías, porque de hecho este estaba en un material, y para contarles les voy a decir que existen estas vías que son ciegas, estas vías que son enterradas, y existen otras que son microvías, y las de Through Hole son algunas posibilidades que tenemos. Les leo. Las distintas capas de PCB se conectan entre sí utilizando pequeños agujeros metalizados, que es lo que estamos viendo o lo que vimos, que era el plate Through Holes, ¿verdad? Que son nuestros agujeros metalizados denominados vías. Entonces, en general, vías es cualquier cosa que comunique un punto de la placa con otro, generalmente por el lado del cobre. El diámetro de estas vías suele ser
mucho menor que los agujeros metalizados pasantes utilizados para montar los componentes. Entonces, donde necesitan los componentes, el agujero es menor, el agujero es mayor, y cuando vean una vía dentro de una placa van a darse cuenta que su diámetro es menor. Entonces, visualmente, las que son de through-hole van a darse cuenta que esas vías son de menor tamaño. Y ahí no van conectados ningún componente si su única función es comunicar cierta parte de la placa con otra. Como los núcleos del PCB multilayer son fabricados de forma independiente y luego laminados con el prepec, que es lo que estuvimos viendo, es posible crear vías internas que no son visibles desde la capa exterior del PCB. Esto es fundamentalmente para aumentar la integración, ya que podemos utilizar el espacio de capas exteriores donde antes había una vía para rutear nuestro diseño. Eso quiere decir que existen estos through holes que están aquí, pero también existen vías internas. Entonces pueden estar solo en esta capa, más o menos en esta capa y en esta capa. Entonces esas vías son internas. A esas vías internas, los dos nombres que se le dan pueden ser estas blind vías o denominadas vías ciegas, o las varied vías o vías enterradas. Son ejemplos de esos tipos de vías internas. Entonces, mirando la placa, internamente están estas vías, pero yo no voy a ver, solo el fabricante lo va a saber, solo el fabricante de quien desarrolla las placas, que es el fabricante de las placas, o el diseñador que va a diseñar con algún programa estas vías. Solamente esas personas saben que existen estas vías internas. Las blind vías son las vías que solo aparecen en un lado del PCB. Y les voy a mostrar un poco para que puedan ver, no creo que tenga acá una imagen. Las blind vías o las vías ciegas, imagínense que, como ven acá, que son through-hole, ocupan todo este espacio. Imagínense que lo que es la blind vía o vía ciega inicia en esta parte superior y llega hasta solamente una porción. Entonces, supónganse que esta parte no exista. Eso es la blind vía. Entonces, por un lado, solo existe esta área. Imagínense que este sea el core 1 y este sea el core 2. Y solo comunica entre el core 1 y core 2. Entonces, esta parte que comunica entre el core 2 y el core 3 ya no existe. Eso es la blind vía. Y puede ser de la parte superior como de la parte inferior. De la parte inferior sería más o menos que empecemos acá por el bottom layer y lleguemos hasta esta capa. Hasta esta capa de este core 2. Pero esta parte que está acá no existe. Más o menos ahí se pueden dar idea. Entonces sería que inicie en la cara externa y solamente llegue hasta cierta porción de la placa. Eso es blind vía. Y el buried vía es uno que imagínense que exista uno que solamente intercomunica entre el prepec que está en la primera capa con el prepec de la segunda capa. Entonces imagínense un agujero que solamente esté en esta posición. Entonces estos son los más externos, los más internos. Y lo que generan problemas no son estas de blind vías, como vamos a ver en las explicaciones, sino son estas que están como acá más internas. Entonces estos through-hole vamos a decir que comunican completamente. Entonces esto no hay problema. Estos llegan hasta la mitad de la capa, entonces tampoco no hay problema. Pero estas que son internas, que están acá y que van a comunicar, estas que son también internas, estas sí son problemáticas. Y a esta es la que se la denomina con el nombre de vías enterradas. Evidentemente porque están entre capa y capa. Están enterradas
entre esas dos capas de prepec. Entonces, estas Burier vías son las que generan problemas. ¿Por qué generan problemas? Porque tienen que perforar una capa de prepec que está a este nivel y otra capa de prepec que está a este otro nivel. Y eso dentro de la industria les cuesta un poco hacer ese trabajo. Evidentemente el costo asociado a una Burier vías es mucho más costoso. ¿Cuál es la ventaja de tener estas vías enterradas, que son estas que están aquí, o estas vías ciegas que están aquí? Es que en realidad las placas se hacen mucho más compactas y más pequeñas. Esa es una de las ventajas. Y generalmente se le utiliza también para los que tengan alta velocidad de comunicación, como pueden ser, por ejemplo, placas de celulares, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta de que los celulares cada día son más compactos. Entonces, se usan este tipo de placas para poder hacer ese trabajo. Bueno, continuamos entonces. Entonces, por un lado están las BIM vías, que son las vías ciegas, que son las vías que solo aparecen de un lado del PCB. Entonces, visualmente, yo también puedo ver de un lado del PCB y giro el PCB del otro lado y no encuentro el agujero, solamente veo de un lado. Entonces, a esas se le denominan vías ciegas. Pero también existen algunas vías que se denominan enterradas, que no se van a ver ni colocando una lupa y mirando ahí, sino que están entre esas capas que ya vimos de las multicapas. Entonces son las vías internas que no se ven en las capas superiores o inferiores del PCB. Entonces esas son las vías enterradas. Como diseñadores podemos utilizar ambos tipos de vías, ya sea la de Blin o la de Burier, pero debemos tener en cuenta que las Burier vías son mucho más costosas y no todos los fabricantes pueden fabricar. Esa es su principal problema que hay que tener en cuenta. Además, hay que considerar otros ciertos factores inherentes dentro del proceso de fabricación que determinan la factibilidad o no del diseño. Se puede entonces utilizar generalmente estas Blin vías, pero las Burier vías son más difíciles de fabricar. Y algunos lo hacen y otros no lo hacen. Estamos hablando de los fabricantes. A continuación veremos algunos inconvenientes de fabricación que pueden presentar de estas Burier vías, que son las que más tienen problemas. Dice, en este diseño no se puede fabricar, ya que es imposible perforar y metalizar el agujero que solo atraviesa una capa de prepec, dice. Esto se da en la tercera y cuarta vía. Para evitar esto debemos perforar la capa del núcleo que es adyacente. Veremos cómo hacerlo en el siguiente esquema. Entonces, no se puede perforar esas capas de prepec. Entonces, lo que se hace es utilizar esta capa del núcleo y se perfora eso. Acá tienen el ejemplo de qué es lo que se hace. Entonces se perfora el núcleo y se comunica esta zona de este prepec con esta de otro, perforando el núcleo. Como ven aquí, este sería nuestro núcleo, y básicamente entre esta capa de conductora con esta otra conductora, lo que vamos a hacer es aquí perforar este núcleo, ya que lo que no podemos hacer es perforar la capa de prepec. Si bien este método requiere un control de profundidad en la perforación, por la parte del fabricante es mucho más económico. Dice perforación del prepec desde la capa superior. Continuando con el tema de vías, dice, por último presentamos el proceso más sencillo, que es lo que más se recomienda y más económico para hacer. Por último presentamos el proceso más sencillo de fabricación de las vías sobre el prepec, y consiste en la realización de unas vías pasantes sobre todo el stack. Desde luego es el proceso menos eficiente,
porque no tenemos la posibilidad de rutear sobre las vías en las capas perforadas, dice. Sin embargo, y por una cuestión de costos y tiempo de fabricación, muchas veces se considera una opción al momento de diseñar el PCB. Entonces aquí lo que hay que hacer es hablar con el proveedor si ellos pueden proveer estas opciones, y con el programa de diseño, con algunos programas de diseño, porque no todos los programas de diseño permiten trabajar con estas vías. Creo que el Eagle es uno de ellos, el Altium también. La verdad es que no sé si Proteus permiten trabajar con estas Burier vías, habría que ver, pues no todos los programas también permiten trabajar con estas vías. Por último, para terminar la clase y para ir dando una idea de lo que vamos a desarrollar en la próxima clase, donde les voy a explicar en el área en sí de lo que es el esquemático del Proteus, vamos a terminar con este video, que va a ser más o menos la tarea de la próxima clase. Voy a ver si les dejo las descripciones también dentro de PowerPoint para que tengamos en cuenta qué es lo que vamos a diseñar. El diseño para en el video de hoy les enseñaremos a cómo realizar un PCB o el diseño para un circuito impreso. No olviden dejar su me gusta en el video y suscribirse al canal para apoyar este tipo de contenido. Ahora sí, comencemos. Cabe destacar que el circuito que haremos a continuación es uno que puede ser considerado un circuito de nivel básico. Lo primero que haremos será hacer el diagrama esquemático de nuestro circuito. En este caso, yo realizaré la simple conexión de un LED. Cabe destacar que el circuito que haremos a continuación es uno que puede ser considerado un circuito de nivel básico. Lo primero que haremos será hacer el diagrama esquemático de nuestro circuito. En este caso, yo realizaré la simple conexión de un LED. Así que nos vamos a esta pestaña de aquí, la que tiene la letra P, y vamos a buscar nuestros componentes. En este caso yo voy a utilizar un LED. Vamos a seleccionar este de aquí, por ejemplo el verde, le damos OK y lo posicionamos por aquí. Ahora vamos
a buscar una resistencia. Utilizamos esta de aquí. Le damos OK. En el video de hoy les enseñaremos a cómo realizar un PCB o el diseño para un circuito impreso. No olviden dejar su me gusta en el video y suscribirse al canal para apoyar este tipo de contenido. Ahora sí, comencemos. Cabe destacar que el circuito que haremos a continuación es uno que puede ser considerado un circuito de nivel básico. Lo primero que haremos será hacer el diagrama esquemático de nuestro circuito. En este caso yo realizaré la simple conexión de un LED. Así que nos vamos a esta pestaña de aquí, la que tiene la letra P, y vamos a buscar nuestros componentes. En este caso yo voy a utilizar un LED. Vamos a seleccionar este de aquí, por ejemplo el verde. Le damos OK y lo posicionamos por aquí. Ahora vamos a buscar una resistencia. Utilizamos esta de aquí. Le damos OK y la posicionamos por acá. Después vamos a buscar nuestras fuentes de alimentación. Estas las podemos encontrar en esta pestaña de aquí. Y vamos a utilizar la que dice Power y la que dice Ground, que vienen siendo positivo y negativo. Ahora procederemos a realizar las conexiones. Vamos a mover el positivo para acá, lo conectamos aquí, movemos la resistencia para acá, ponemos GNB por aquí, le cambiamos el valor a nuestra resistencia. En este caso le ponemos una resistencia de 220 ohms y este sería nuestro circuito. Como lo dije al principio, este es un circuito de nivel básico. Una vez que terminemos el circuito, vamos a proceder a hacer la simulación para comprobar que todo esté bien. Le damos clic aquí y como pueden ver el LED prende sin problemas. Ahora paramos la simulación. Ahora viene un paso importante, ya que nuestra placa de circuito impreso necesita una fuente de alimentación. Nos vamos a ir nuevamente a la pestaña de componentes y vamos a buscar header. En este caso nosotros vamos a utilizar un header de 2 pines. Vamos a seleccionar este de aquí, le damos OK y lo posicionamos por aquí. Esto no lo puse en un principio, ya que este componente es un componente que no puede ser simulado, así que si lo ponen antes de realizar la simulación, esta les va a mandar un error. Así que por eso es mejor hacer la simulación antes de poner el header. Ahora en el header nos vamos a ir nuevamente a la pestaña de terminales y vamos a poner nuestro negativo y nuestro positivo. Las vamos a conectar cada uno en un pin y listo. De esta manera finalizamos nuestro diagrama esquemático. Lo siguiente será realizar el PCB. Para esto nos iremos a esta pestaña que dice Ares y le damos clic. Como vemos nos abre una nueva pestaña. Aquí tenemos nuestro diagrama esquemático por si queremos regresar y cambiar algo. Y aquí está nuestro PCB. Lo primero que haremos será hacer la limitación de nuestra placa. En este caso vamos a seleccionar este cuadrado de por aquí. Y en esta parte de abajo le vamos a poner esta opción que está en amarillo que dice Board Edge. Vamos a hacer simplemente un cuadrado o un rectángulo y lo dejamos así. Ahora nos iremos a esta pestaña de componentes y como vemos aquí tenemos nuestros 3 componentes. Como pueden ver
en esta parte de aquí arriba nos muestra cómo se vería en la placa. Vemos que están los dos holes o los dos hoyos para soldar los pines de una resistencia. En este caso están los dos holes de los headers, y como podemos ver en este LED nos aparece un atache y aquí nos dice que no hay ninguna vista para este componente. Lo que haremos será lo siguiente: nos iremos nuevamente a nuestro diagrama esquemático, vamos a posicionarnos encima del LED del componente y vamos a dar clic derecho. Una vez que dimos clic derecho nos vamos a ir a esta parte que está, a esta opción que está por aquí, y vamos a hacer lo siguiente: vamos a este botón de Add y vamos a buscar LED. Vamos a utilizar este que está por aquí. Como pueden ver, aquí está lo que estamos buscando. Le vamos a dar OK, y por último vamos a, en esta casilla de aquí donde tiene una A, vamos a poner A y K. Básicamente estamos asignando las etiquetas a los holes del diseño, y vamos a darle aquí en esta opción. A esto le vamos a dar OK y le vamos a dar aquí. Le decimos que sí y listo. Ahora regresamos a nuestro PCB y como podemos ver ya no nos aparece el atache y ya tenemos una vista previa del diseño del LED en la placa de circuito impreso. Lo que sigue ahora es simplemente posicionar los componentes en nuestra zona de trabajo. Lo seleccionamos y damos clic, igual de esta manera y de esta manera. Como podemos ver, ya están nuestros tres componentes en nuestra zona de trabajo, y lo que haremos ahora será posicionar los componentes de una manera que las pistas de nuestro circuito impreso sean más fáciles de hacer. En este caso este lo podemos girar 180 grados, este lo podemos mover un poco para acá para que se alinee, y este lo podemos voltear así, y como pueden ver ya se simplifica más. Lo podemos incluso juntar un poco, esto ya es de criterio propio. Y ya que tenemos nuestros elementos bien posicionados, podemos empezar a realizar las pistas. Para realizar las pistas nos iremos a esta opción de aquí que dice Track Mode y le damos clic. El siguiente paso es muy sencillo. Como pueden ver, aquí se nos muestran unas líneas verdes que representan las pistas o las conexiones que tenemos que hacer. Así que simplemente damos clic aquí y nos va a marcar hacia dónde tiene que ir la pista. Igual de este lado. Y aquí también. Y como pueden ver, ya no hay más pistas que realizar. Acá abajo nos muestra la palomita de que no hay ningún error, no hay ninguna pista que no esté hecha. Como pueden ver, lo que asignamos en un principio como el área de trabajo con el rectángulo amarillo, pues ya tiene mucho espacio de sobra. Así que nos podemos ir a esta pestañita aquí, al modo de selección. Seleccionamos el rectángulo, el cuadrado, y lo hacemos más pequeño de acuerdo al tamaño de nuestro circuito. Estas etiquetas de aquí las podemos mover o las podemos quitar. También las podemos editar. Si deseamos otro tipo de información en ella, le podemos dar doble clic. Y en Steam le podemos cambiar el nombre. En este caso yo le voy a poner LED, por ejemplo. Y así se puede hacer con todos. Una vez hecho esto, podemos comprobar nuestro circuito en el modo 3D que nos ofrece el programa Proteus. Para esto vamos a este cuadro de aquí que dice 3D
Visualizer, le damos clic y como podemos ver aquí nos muestra lo que sería nuestra placa ya con componentes. Le podemos dar la vuelta para ver las pistas y ver los pines soldados. Aquí le podemos echar un vistazo a nuestro trabajo. En este caso pues es un circuito bastante sencillo, así que no muestra ningún fallo a simple vista. Otra cosa muy importante es que podemos cambiar el grosor de nuestras pistas. Si vamos a utilizar el método de planchado, por lo regular necesitamos pistas más grandes. Así que para hacer esto vamos a darle clic derecho sobre la pista. Le vamos a esta parte que dice Change Trace Style y aquí cambiamos el tamaño. Por lo general vamos a ocupar pistas de 40, 50 o 60. Eso ya depende de cada quien. En este caso yo voy a utilizar de T40 y como pueden ver el grosor de las pistas cambia. Hacemos lo mismo con todas nuestras pistas. Así ya estaría finalizado nuestro diseño para nuestro circuito impreso. Lo que sigue después ya es decisión de cada quien. Si vamos a utilizar el método del planchado, necesitamos el PDF para imprimirlo en una hoja de transferencia. Para esto nos vamos a ir a Output, nos vamos a Export Graphics y Export PDF File. En esta ventana vamos a quitar las casillas de Top Silk y Top Copper. Eso es necesario ya que para el método del planchado solamente necesitamos imprimir las pistas y parte de los holes o de los agujeros. Así que vamos a dejar simplemente el botón Copper, que es donde se encuentran estas. Lo siguiente es darle OK. Como pueden ver, aquí está nuestro PDF. Las pistas se ven bastante bien. Tenemos la limitación que pusimos en el programa, el rectángulo amarillo que habíamos puesto, aquí no lo marca. Y bueno, aquí tenemos las pistas. Como bien lo dije, quitamos toda la nomenclatura que nos pone aquí, todas las etiquetas, ya que no son necesarias para la impresión. Y bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el video y les haya servido. Bueno, y eso es lo que vamos a ir diciendo. Y vamos a ir agregando cosas dentro de nuestra placa. Básicamente la idea va a ser, por un lado, diseñar solo LEDs. Y luego vamos a simularlo con un microcontrolador. Y luego vamos a ir colocando más componentes. Probablemente el trabajo práctico va a ser una parte de simulación con el microcontrolador y otra parte del diseño hasta llegar al archivo Gerber. Y ustedes lo que van a hacer probablemente, como no van a poder alzar todos esos archivos, entonces probablemente van a colocar en un Word o en un PowerPoint las imágenes de los procesos que van a ir haciendo. Los trabajos se pueden entregar en grupo, o sea, pueden trabajar con 2 o 3 personas para el diseño, pero cada uno de ellos debe necesariamente alzar en la plataforma. O sea, todos tienen que colocar su trabajo en la plataforma, aunque trabajen en grupo. Entonces, para el diseño de los PCBs, entonces pueden trabajarlo en grupo. Bueno, entonces yo le voy a armar lo que vamos a hacer, pero antes le voy a mostrar un poco todo el entorno para los que conocen de Proteus, y vamos a ir viendo ciertas cosas que vamos a necesitar para eso. La idea es mostrarle un poco en este sencillo video de las cosas que se pueden hacer. En este video ya vimos cómo desde el esquemático ya se llegó directamente al PCB, e inclusive a mostrarnos la vista en 3D de eso. Algo importante entender es que ninguno de los programas de diseño se parecen, probablemente por el tema de derecho de autor, de que cada uno de ellos tienen su punto fuerte y sus puntos débiles. Por ejemplo, el Altium, que se puede ver también, no tiene la simulación así como lo tiene el Proteus.
ni tampoco colocar los componentes de forma tan sencilla como lo tiene Proteus, pero tiene otras características que se pueden ir haciendo que no tiene el Proteus. Entonces cada uno tiene cosas que no tienen la otra, o básicamente algunas tienen la que tienen la otra, pero algunas son más sencillas de poder visualizar y otras no. El Proteus es una de las herramientas mucho más sencilla y amigable de poder utilizar. Y existen inclusive otras herramientas que son de uso libre, que no son pago, para poder hacer placas, y otras que tienen costo mediano y otros bastante mucho más. Bueno, ya está bien entonces la clase y nos vemos la próxima semana. Voy a cortar el video y